Hola, hoy nos hemos desplazado al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona al Prat para entrevistar a un graduado de la 16ª promoción de alumnos del grado en piloto de aviación comercial que impartimos en CESDA. Bienvenido, Oriol. Gracias. Él actualmente, bueno, si nos quieres presentar un poco, o sea, nos quieres explicar actualmente dónde estás. Sí, yo actualmente estoy en Iberia desde hace 2 años y poco, años y 2 meses. Anteriormente estuve 3 meses en Volotea y anteriormente fui exalumno de la 16ª promoción de CESDA de 2016 a 2020. También estuve dando un año clases en CESDA antes de entrar en Volotea y nada, actualmente pues lo que he dicho en Iberia. Pilotando el avión. La flota de corto radio que incluye 320, 321 y 319. Genial. Y ahora también el 321 XLR, pero que bueno, está ahí. En proceso. Sí. Vale, para empezar, si quieres, nos podrías explicar, o sea, tú terminaste el grado en piloto en CESDA en el año 2020. ¿Y cómo fue el proceso? O sea, ¿qué hiciste una vez terminado el grado? Pues claro, fue una situación compleja porque yo terminé los estudios en CESDA justo en pleno confinamiento. Bueno, ya estábamos saliendo de él, pero estábamos en época de pandemia. Entonces, en ese momento no había trabajos, no había oferta de trabajos de piloto, por lo que tuve que buscarme la vida y estuve pues un año, a la vez que daba clases en CESDA, estuve trabajando en el sector de los coches hasta que tuve la oportunidad en 2022 de entrar en Volotea y empezar mi carrera profesional como tal en Volotea en el año 2022. En abril. ¿Y esa transición de los libros al avión, cómo fue? Hombre, es una transición que puede ser difícil o puede ser más llevadera dependiendo de tu background, ¿no? Yo, por ejemplo, desde siempre había jugado mucho a simuladores, había jugado mucho a tráfico aéreo, sabía bastante cosas de Airbus, que por suerte fue el avión que acabé llevando, por lo que esa transición no fue tan complicada como por ejemplo podría haber sido si no hubiese tenido ese hobby, vamos a decir, de jugar a los simuladores. Sí que es verdad que es un cambio muy grande, porque por más que hayas estudiado ciertas cosas, por más que tengas nociones o sepas jugar a un simulador, no tiene nada que ver con la vida real, porque todo va mucho más rápido, ya es la vida real, ya no puedes permitirte fallos, y todo tiene sus tempos, tiene su velocidad, entonces no me resultó muy difícil por el hecho de haber hecho un MCC en CESDA con el Airbus 320, que al fin y al cabo es lo que pasé de una cabina a otra idéntica, y la verdad que eso me ayudó mucho. Sí que es verdad que al principio es estresante porque tú crees que lo tienes todo bajo control, pero cada día estás aprendiendo cosas nuevas, tienes factores que no tienes en las escuelas, meteorología, pasajeros, averías del avión. Entonces todo esto tienes que aprender a conllevarlo. Y por suerte tuve una transición buena, pero que en otros casos puede ser más complicada. Yo tuve suerte, gracias al trabajo previo tanto mío como de CESDA, en que fuese lo mejor posible. Y entiendo que también te debías encontrar con algún obstáculo. Sí, tanto. ¿Nos podías explicar Varios, alguno así, sí. cómo lo superaste? Para empezar, la pandemia. La pandemia para todos ha sido un mazazo y además mi promoción, que justo cuando se decretó el confinamiento teníamos entrevistas con Eurowings, por ejemplo, al cabo de un mes vista, en abril, a mediados, claro, eso se truncó, se paró por completo y entonces nos encontramos con una situación que yo creo que nadie antes había experimentado, que era decir, bueno, termino en nada, pero es que no hay trabajo, entonces, ¿qué hago? Porque terminar unos estudios de piloto y tener que empezar a trabajar de otra cosa totalmente distinta porque no tienes la oportunidad de empezar, pues no es fácil y es duro. Entonces, yo lo llevé de la mejor manera posible, pensando que tarde o temprano se solucionaría todo, que llegaría un momento que se acabaría la pandemia, que las compañías aéreas volverían a tener su trabajo normal, su caude de pasajeros normal, e intentando no estar parado en casa. Me busqué la vida, gracias a CESDA que me dio la oportunidad de dar clases un año,
y también pues estar moviéndome por otros sitios, hasta que tuve la oportunidad de entrar en Volotea. Eso pues fue uno de los obstáculos más grandes que yo me he encontrado durante mi formación, porque yo venía viendo años atrás las promociones que terminaban y todas, casi al 100%, por no decir al 100%, encontraban trabajo, claro, o ya entraban y ejercían de piloto, que es para lo que nos hemos formado. Claro. Y ver que justo mi promoción se para en seco, pues quieras que no, mentalmente es duro, claro, porque luego ves que estás en casa sin poder salir, ves que la gente va terminando sus estudios pero no entra nadie, es un embudo, entonces es difícil. Pero bueno, yo tuve la suerte que conseguí llevarlo bien, conseguí despejarme un poco y trabajar de otras cosas y no estarme en casa comiéndome la cabeza, y a la vez también yendo repasando cosas, porque no puedes dejarte. Esto es una profesión que es imposible, imperdonable no estar al día. Entonces, pues bueno, compaginándolo un poco todo, pues conseguí estar al día, y cuando tuve la oportunidad de hacer las pruebas para Volotea, pues tener éxito. Por lo que te conozco, sé que es muy vocacional el hecho de ser piloto. Total. ¿Nos podías explicar cómo fue? O sea, ¿en qué momento tú decidiste, yo quiero ser piloto? Fue cuando yo tenía 8 años, sería en 2006, hice mi primer vuelo en avión, desde aquí, desde Barcelona a Palma, las vacaciones de Semana Santa con mis padres. Fue entrar en el avión, que era un 737 de Europa, sentarme en la ventanilla y escuchar el ruido, los motores, ver las vistas. Pues que imagino que en ese momento se encendió la chispa, vamos a decir, y ahí tuve muy claro que tenía que dedicarme a esto, que todo lo demás ya no importaba. Y desde entonces tenía muy claro en la cabeza que sí, que tenía que ser esto, hasta que es verdad que llegó un momento, cuando era más mayor, que ya empiezas a decidir para dónde tirar, qué estudios elegir, que no nos vamos a engañar, esto es una profesión, bueno, son unos estudios que son caros. Entonces, yo en ese momento no sabía si mi familia iba a poder permitirse pagarme esos estudios. Entonces decidí, digo, bueno, si no puedo ser piloto por temas económicos, me hago tripulante de cabina, lo que es un azafato, un ACP. Más que nada para estar dentro de un avión. Pero eso me duró poco, me duró un mes, 2 meses. Bueno, digo, si realmente quiero ser piloto, sería todavía peor estar trabajando en un avión y estar de la puerta de cabina para atrás. Entonces dije, no. Me senté con mis padres, se los expliqué, ellos me dijeron, bueno, si tú realmente quieres esto, vamos con todo, pero dánoslo de vuelta, es decir, el 2000%. Y así lo hice. No es algo que tuve la suerte de que mis padres pues pudieron hacer matemáticas, magia y a pagarme los estudios, que yo a día de hoy los estoy devolviendo, obviamente. Y yo creo que fue la mejor decisión que hemos tomado tanto ellos como yo. Y luego apostar por CESDA, porque sí que es cierto que hay muchas escuelas, tanto a nivel Cataluña como en el resto de España, y me pareció que era la mejor opción. Y a día de hoy, pues puedo decir que no me equivoqué, porque si yo entré en Volotea cuando estuvimos en época de pandemia, fue porque Volotea vino al centro, no porque yo aplicase a Volotea. De hecho era imposible, no había opción. Entonces, pues bueno, en cierta parte las decisiones que fui tomando a lo largo de mi vida, de momento han sido buenas, creo yo. Sabemos que CESDA fue como tu maestro, entonces, ¿qué aprendizaje obtuviste de CESDA que aún sigues aplicando hoy en día? Pues yo creo que CESDA lo bueno que tiene, entre muchas otras cosas, es la formación que recibes y la metodología que recibes, ¿no? El hecho de cuando tienes vuelo, tenerte que preparar el vuelo antes, tener que estar a una hora concreta en operaciones, la preparación del vuelo, porque todo esto es como una copia, extrapolando a palabras mayores ya lo que es una compañía aérea, ¿no? Pero es el mismo sistema. Yo tengo que llegar a firmas de Iberia una hora antes, preparar el vuelo con el comandante, que ahí sería el instructor, ¿no? En CESDA, decidir combustible, decidir ruta, decidir pues aspectos del vuelo, luego dar el briefing con la tripulación. Entonces todo esto a mí me resultaba muy familiar porque ya lo había vivido antes. El hecho de experimentar una cosa que tú ya llevas formándote desde base, pues ya es como rutina. Seguir el día a día, claro, es otra cosa. Entonces eso me pareció primordial. No sé en el resto de escuelas cómo será, pero en la formación que recibí en CESDA se asemeja muchísimo a, por ejemplo, el método que ofrece Iberia o que nos pide a los pilotos
en cuanto a preparación de vuelo, despacho, preparación en casa, todo este tema. Simuladores, el mismo aspecto. El simulador, nosotros tenemos un simulador, 2 simuladores al año, y es lo mismo, la forma en que se preparaba el simulador, tanto como el instructor antes, durante y después, pues es prácticamente una copia. Es verdad que en el Iberia es un 320 y en CESA es una 42, una Diamond 42, pero el objetivo es el mismo. Tener las cosas claras antes, hacer la sesión y luego mejorar lo que se haya podido hacer mal o felicitar lo que has hecho bien. De eso se trata, de aprender. Genial. Convertirte como piloto de Iberia no es fácil. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerdas tu primer día de trabajo? Lo recuerdo, no se me va a olvidar nunca, porque fue un día que además volé con el instructor que me hizo el simulador de acceso a Iberia, entonces tenía un buen recuerdo de él, pero también un día exigente porque esta persona es el jefe de flota de Iberia, entonces era un día importante, tenías que demostrar por qué te mereces estar ahí. Y fue un día curioso porque tuvimos 4 saltos a Oporto, Madrid, Oporto, vuelta, otra vez a Oporto y volver. Y fue un día con una meteorología muy mala, salimos con retraso, entonces, bueno, y también podía comparar, ¿no?, cómo era la operativa en Volotea, la operativa en Iberia, y la verdad que fue un día para mí inolvidable, me lo pasé muy bien, llevaba tiempo sin volar, porque desde que dejé Volotea hasta que entré en Iberia pues habían pasado 6 meses, y fue como un cúmulo de sensaciones brutales, de todo buenas, y la verdad que me lo pasé muy bien ese día. Sí. Como anécdotas, porque siempre podéis contar muchísimas, ¿alguna que quieras destacar, que nos quieras explicar? Sí, sobre todo hay una que me emocionó porque yo estos 2 años he estado volando mucho con un comandante, entonces este comandante se jubilaba ahora en enero y entonces en diciembre me escribió un mensaje que si me haría ilusión hacer su última línea con él, su línea de despedida, de jubilación. Y obviamente le dije que sí. Entonces nada, fue un vuelo Madrid-Venecia, pasamos todo el día en Venecia y al día siguiente volvimos. Vinieron comandantes amigos suyos que yo también conocía, vino su mujer, nos lo pasamos súper bien en Venecia y claro, a la vuelta pues tanto coordinamos con su mujer, con controladores que conocemos, que le podían dar un mensaje por frecuencia de despedida. Luego en tierra un amigo suyo que iba con nosotros le dio un mensaje también por el PA, por el Passenger Announcement. Y claro, fue emotivo, porque quieras que no, te lo has pasado muy bien con esta persona, has compartido muchos momentos, te elige a ti como persona para jubilarse, hacer su último vuelo. Pues hombre, alguna lagrimita que otra cae, ¿no? Pero bueno, eso sí que se lo agradeceré siempre, me lo pasé genial y desde aquí eso de lo mejor. ¿Y así como anécdota de algún parto o te has encontrado? No, parto no, pasajeros que se han puesto malos sí. Eso sí, algún que otro desvío hemos tenido. Claro, porque entonces la operativa, ¿qué es? ¿Volver? Claro, ahí nos pasó un día, pues ahora no mucho, fue en noviembre, diciembre. Íbamos a Hamburgo, Madrid, ¿vale? Y nada, despegamos de Hamburgo, todo muy bien y nos entra la sobrecargo, muy nerviosa, que a un pasajero le está dando un ataque epiléptico. En ese momento te pones ya en modo desvío, no puedes seguir a Madrid que te quedan todavía 2 horas de vuelo. Pedimos si había algún médico a bordo, sí que había, lo analizó, lo inspeccionó. Lo que nos dijo es que no, él no aseguraba que no le pudiese volver a pasar durante el vuelo. Entonces, pues nada, teníamos Bruselas y Düsseldorf, el pasajero alemán, pues nos desviamos a Düsseldorf porque consideramos que era la mejor opción, ya que es alemán, pues te vas a Alemania y no a Bélgica. Y nada, nos desviamos con todo lo que conlleva, nos estaban esperando no sé cuántas ambulancias, policía, bomberos y bueno, pues es una situación que es estresante porque de la nada, un vuelo que va súper tranquilo por la mañana, se convierte en una situación no vamos a decir de emergencia, porque estaba controlado, pero sí de urgencia. Es ejecución rápida. Sí, o sea, de hecho nos desviamos en nada, o sea, fue buscar meteorología, ver que todo estaba bien, coordinarlo con el jefe de día de Iberia, avisarle, oye, nos estamos desviando,
al control de radio que nos desviábamos, que nos diera vectores para ir directos a Düsseldorf y nada, nos colaron de otros tráficos, porque obviamente teníamos un pasajero que no estaba crítico, pero estaba mal. La anécdota como tal no es, pero bueno, es una experiencia que quieras que no te curte. Claro. Entonces, pues bueno, bien. Detrás del mundo de la aviación hay mucha disciplina y muchas horas de estudio, como bien comentabas antes. ¿Nos podrías decir cómo es un día con Oriol Bernal? O sea, desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Lo bueno que tiene esta profesión es que no hay ningún día distinto. Ninguno. O sea, puedes hacer tres vuelos Barcelona-Madrid que ninguno de los tres va a ser igual. Entonces, dependiendo de si ese día madrugo o no madrugo, pues yo tengo mis costumbres. Yo siempre me levanto 1 hora y media antes de la hora de firma. Si tengo que firmar a las 7, pues a las 5:30 estoy de pie. También porque vivo cerca del aeropuerto, si no, pues más. Y nada, lo que hago es mientras desayuno, me miro la documentación del vuelo, veo un poco pues, qué avión vamos a volar, cómo va de pasajeros, qué avión es, si tiene diferidos, si no los tiene, que nos pueda resultar luego en pues, una operación más. Imagínate que no tiene APU ese avión, pues eso ya te conlleva ciertas acciones, pues todo eso tenerlo claro. Mirar NOTAMs del aeropuerto al que vamos, de Madrid si salimos de Madrid, meteorología en ruta, en destino, para tener un poco la idea del combustible que vas a cargar y luego todo esto se discute con el comandante obviamente en firmas, ¿no? Entonces pues nada, desayuno, me ducho, me arreglo, salgo para el aeropuerto, suelo llegar 20-15 minutos antes de la hora de firma y cuando llegue el comandante solo tenga que echarles un vistazo, decidir entre los dos qué combustible hacemos y cómo nos gestionamos la línea, porque si es una línea de 8 saltos, si son 8 saltos, pues ¿cómo dividimos la línea? Pues 4 y 4, vale, ¿tú dónde quieres ir? Eso lo dividimos, entonces hacemos el briefing con la tripulación, nos vamos para el avión y si ese día hay que hacer un salto Madrid-Viena y nos quedamos en Viena, por ejemplo, pues oye, normalmente al llegar allí, pues si hace buen tiempo, si la tripulación tiene ganas, pues nos vamos todos juntos a comer. Si no, cada uno hace sus cosas, uno al gimnasio, otro descansa. Entonces, depende un poco de... Yo me suelo arrastrar a la gente. Lo que hace la gente es lo que suelo hacer yo. Y si no, pues con el comandante sí que es verdad que siempre hay más afinidad. Pues salimos a dar una vuelta, vamos a cenar. Si tengo simuladores cerca, pues aprovecho para estudiar en los hoteles. Y luego, sobre todo, si es una línea que madrugas, pues es toda la línea igual. Entonces, irte a dormir temprano, aunque a veces cuesta, porque si no al día siguiente se hace duro, porque los madrugones son serios. Si tienes todo el día en una ciudad, está muy bien, porque tienes tiempo para verla, pero eso implica que al día siguiente vas a madrugar. Entonces no te puedes ir a dormir a las 11, 12, porque a lo mejor el despertador suena a las 4, 4:30, depende del destino. Pero eso suele ser un día de madrugón mío. Si no madrugo, pues me levanto sobre las 8 o 9, desayuno, voy al gimnasio, pongo lavadoras, que siempre hay que ponerlas. El día a día. El día a día. Y nada, luego pues lo mismo, si hay que comer en el aeropuerto, porque nos incluye la comida en el aeropuerto, pues voy un poquito antes y como tranquilo, si no como en casa. Y si tenemos la comida en el avión, por lo que sea, pues porque la hora de firma coincide en que la comida es en el avión, y ya está, lo mismo. Lo que pasa es que si no madrugas sueles llegar tarde al hotel, tipo 11, 11:30 de la noche. Ahí sí que ya llegas, a lo mejor estás con el iPad un ratito, ves un capítulo de alguna serie o lo que sea y te vas a dormir. De la siguiente pues tienes la posibilidad de despertarte un poco más tarde. Desayunas en el hotel y hay líneas que tienes más tiempo para hacer cosas, otras que básicamente te da tiempo a desayunar, vestirte y ya te están recogiendo para volver al avión y volver a Madrid. Pero puedes compaginar bien tu día a día familiar con el trabajo. Sí, por supuesto. Sí que es verdad que si te toca una línea de 3 o 4 días, pues no vas a estar en casa esos días, pero luego vas a tener días libres. Pero puedes hacer tus hobbies. Sí, yo no dejo de hacer nada que no haya hecho hasta ahora. He hecho incluso hago más cosas. Es cuestión de organizarte. Claro. Esto es cuestión de tener claro qué tienes que hacer, de ser responsable. Si tienes que madrugar, no irte a dormir a las 12, porque no. Y ya está. Y yo creo que es perfectamente compaginable todo. Sí. Imaginemos una película sobre ti. Malísimo. ¿Qué escena clave no podría faltar para describir la emoción y el sentimiento tan fuerte? Si hablamos de emoción, sin duda, el día que recibí la llamada de
del director de entrenamiento de Iberia notificándome que había entrado a la compañía. Eso me acuerdo, fue el 30 de diciembre de 2022. Estaba en un Corte Inglés, recuerdo, haciendo unas compras y me llamó un teléfono que no conocía, se presentó, me dijo quién era, que felicidades por haber entrado en Iberia. Y nada, me estuvo contando un poquito la historia de Iberia, de la alegría que era para ellos dar la bienvenida a nuevos pilotos. Y claro, eso resultó, después de haber estado casi 3 meses haciendo pruebas y de tener una tensión de que cada prueba es eliminatoria, de que te vayan llamando, sí, mira, has pasado a la siguiente, ahora a la siguiente. Pues fue como una liberación tremenda. Y yo recuerdo que lloré mucho. A lo mejor hay gente que dice, pues no es para tanto. Bueno, yo lo que había vivido de 4 años de carrera, una pandemia, no haber podido encontrar trabajo donde yo quería, luego haberme tenido que ir a Francia a vivir y empezar en Volotea, que estoy súper agradecido, pero claro, es difícil. Te vas a vivir fuera, en un país que no es el tuyo, cuando estás aprendiendo a volar, que no es fácil, solo, hombre, pues difícil. Y luego cuando ves que el esfuerzo se ha sido recompensado, claro, era el sueño. O sea, yo creo que cualquier persona, piloto español, el objetivo es entrar en Iberia, creo yo. Entonces, que a mí me llamen y me digan, oye, estás dentro, yo digo, ya está, ya, o sea, he conseguido lo que quería. Y ese día, pues, lloré muchísimo, muchísimo. Y luego me acuerdo llegar a casa, decírselo a mis padres también llorando, fue como, bueno, la noticia del siglo, de mi vida. Entrar en Volotea fue maravilloso porque estás entrando en tu primera compañía y ya vas a poder empezar a vivir de ello, a ganarte la vida y vas a ser piloto profesional. Pero claro, te estás yendo afuera, te estás yendo con un contrato temporal en Volotea. Entonces, bueno, estaba muy bien, muy contento, pero no es lo mismo que te llame Iberia. Había entrado en la Champions de la aviación. Entonces, ese día para mí fue inolvidable, de los mejores de mi vida, sin duda. Para nuestros estudiantes, o sea, los estudiantes que ahora tienen 17 y 18 años, que ya están con el run de empezar en CESDA, me suena. ¿Qué consejo les darías? Sobre todo que den el 2000% de ellos, porque esto no es una carrera fácil y no es una carrera en la que nadie regale nada. Al contrario, hay muchísima competencia. Entonces, tienen que dar lo mejor de ellos para ser el mejor, intentar serlo. Sí que es verdad que luego en todos los procesos de selección siempre te juega un papel fundamental la suerte que puedas tener ese día, ¿no? Al fin y al cabo te estás jugando, vamos a decir, un puesto de trabajo por unas horas de simulador, una entrevista, un examen. Pero si tú durante los años que has tenido para formarte has dado lo mejor de ti, has aprovechado hasta la última coma para sacar lo mejor de ti, pedir ayuda si hace falta, oye, ¿cómo mejoro esto? Oye, ¿cómo hago esto? No conformarte con un 7, con un 8. Yo no saqué unas notas brillantes, no saqué 10, pero di lo mejor de mí, lo máximo que pude. Entonces, si lo máximo que he podido ser ha sido un 8, oye, pues ya está. Que no te conformes con un 6, que no digas, bueno, esto ya estudiaré dentro de una semana. No, cada día, o sea, la aviación es una profesión en la que hay que trabajar cada día. O sea, si en un día no aprendes algo, ese día no ha sido bueno. Yo llevo 2 años y medio volando y cada día estoy aprendiendo cosas nuevas. Bien sea del avión, bien sea del comandante que llevo al lado, bien sea de los TCPs, siempre se aprende algo. O los del equipo de tierra, de todo el mundo. Y los procedimientos van cambiando todos los días. Entonces sería constancia, ¿no? Hay que tener constancia y sobre todo no dejarse, porque si lo haces, estás perdido. Luego recuperarse y volverse a poner al día es muy difícil. Es muy difícil. Entonces yo recomiendo eso, que ya desde bachillerato que den lo máximo que puedan, porque luego eso les permitirá entrar a lo mejor en la universidad en la que quieren. Si hay nota de corte y no has dado lo que tenías que dar en bachillerato, a lo mejor te encuentras con la situación que no puedes estudiar donde querías estudiar. Entonces, sobre todo eso, yo creo que dar el máximo, el 2000% si se puede. Y es mi consejo, es lo que he intentado hacer yo y a la gente que conozco, a mis amigos más cercanos, que nos lo hemos currado todos juntos,
todos estamos trabajando de ello, bien sea en Vueling, en Ryanair, en Iberia, y eso pues es bonito. Luego ver que tus amigos, que has estudiado con ellos, que has pasado horas y horas y noches estudiando, encontrarte en la terminal vestidos de piloto, pues mola mucho, es muy bonito. Bueno, pues toma nota, constancia y disciplina. Sobre todo, sí. Y por último, ¿qué dirías que representa hoy en día la aviación para ti? Para mí es el todo, o sea, es todo. Yo no me imaginaba trabajar de otra cosa que no fuese piloto, entonces poder ir a volar cada día, para mí es que no, a lo mejor es esto que se dice siempre, ¿no? Que queda muy bonito de no es un trabajo, es un hobby. Yo cuando voy a firmas, me pongo el uniforme, tengo ganas de llegar allá al avión, tengo ganas de empezar a tocar cosas. Cuando tengo mis días libres estoy descansando, pero digo, ay, ganas tengo de coger... Que imagino esto que con los años, ¿no? Llega el momento que a lo mejor te empiece a cansar, ¿no? Pero, o no tiene por qué. Yo vuelo con comandantes que llevan 30, 40 años volando y tienen la misma ilusión que el primer día. Lo bonito de esto es que cada día es distinto. Pues sí. ¿Y tienes algún desafío en mente? Sí, a mí me gustaría entrar en instrucción en Iberia, porque a mí siempre la instrucción me ha gustado mucho y es algo que me estoy planteando dentro de un año, año y medio, dar el paso es un paso muy grande porque dar instrucción en Iberia es un cargo de mucha responsabilidad, pero es algo que me apasiona y luego ya cuando llegue el momento, pues pasar a ser comandante en Iberia dentro de unos años, 8, 10, los que toquen. No hay prisa, pero es un objetivo. Entonces, el objetivo de cualquier piloto es llegar a ser comandante. Si es en Iberia ya sería, vamos, un logro. Qué bien, Oriol. Sí. Pues nada, te agradecemos este ratito que nos has dedicado. A vosotros. Y esperamos que os haya sido de utilidad y os haya gustado la entrevista de hoy. Sí. Hasta el próximo vídeo.